Bueno, pues vamos a la palabra, hermanos. Bueno, el tema de hoy se llama Enfrentando el desánimo. ¿Cuántos estamos desanimados hoy? ¿Verdad? Bueno, sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros, hermanos. Les invito a que me acompañen ahí en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo, vamos a leer desde el 22 al 27, por favor. Mateo 14, 22 al 27. Dice la palabra de Dios. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre, por darnos este privilegio de estar frente a tu palabra, frente a tu presencia, Señor. Te pedimos en esta tarde, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Que quebrante todo corazón duro, Padre, que lo suavice, Señor, con tu palabra, con tu amor, bendito Dios. Que esta palabra sea de edificación para tu iglesia, para cada vida de los que estamos aquí, mi Dios. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tened ánimo. En este pasaje de la Biblia, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca para que se adelantaran al otro lado del mar, mientras él despedía a la gente. Cuando los discípulos iban a medio del mar, dice la Biblia que la barca era azotada por grandes olas. Y cuando vieron a Jesús venir caminando por el mar, los discípulos se espantaron y tuvieron miedo. Entonces les dijo el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis, tened ánimo. Aquí Jesús les da dos órdenes a sus discípulos. Les dice, tened ánimo y no temáis. Nos vamos a enfocar en esta palabra, tened ánimo. Y tener ánimo básicamente significa tener valor, significa no tener miedo, significa tener una alma dispuesta, tener un espíritu avivado, es tener una buena intención de voluntad para las cosas de Dios. Tener ánimo. Y es que a veces en la vida, hermanos, se nos presentan retos grandes, ¿verdad? Y es que a veces, a la verdad, es difícil permanecer animados. Y nos cuesta seguir adelante, seguir echándole ganas a la vida. Hoy en día, casi todos en general tenemos nuestros momentos de desánimo y debemos tener en cuenta que el desánimo ocurre aún en los hijos de Dios, en los cristianos, en los seguidores de Cristo, ocurre el desánimo. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nos llega el desánimo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted ? cuando el desánimo llega a su vida.
nos quedamos allí tirados en el suelo, desanimados y tristes, o buscamos levantarnos y echarle ganas. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos desanimemos por cualquier cosa. Al contrario, el desánimo que viene hacia nosotros deberíamos usarlo como un impulso para ir con más fuerzas hacia adelante. El mensaje de Dios para nosotros en tiempos de debilidad, mis hermanos, es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, tengan confianza, dice el Señor. Dios conoce nuestra situación y lo que estamos viviendo. Y en su divina misericordia, Él nos da palabras para cada situación, para seguir adelante y seguir confiando sin importar las dificultades que estamos pasando. Hoy, sin duda, hay muchos hermanos que se sienten desanimados. Y por lo regular, su desánimo es por lo que están pasando en su entorno, pero también por su condición espiritual en la que se encuentran. Y es que el desánimo, hermanos, es algo que todos enfrentamos en nuestra vida cristiana, Todos enfrentamos el desánimo. El desánimo es como un enemigo que puede dificultar nuestro progreso espiritual y nuestro crecimiento, y que nos roba nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra alegría. El desánimo hace que perdamos el valor y el coraje para continuar echándole ganas en la vida cristiana. Se nos va el valor, se nos va el ánimo. Y fíjese que el desánimo comienza en nuestra mente con un pensamiento. Y ese pensamiento comenzará a destruir nuestra esperanza, Y si no hay esperanza, ¿de qué sirve luchar entonces? Si no tienes esperanza, ¿de qué sirve? Nos rendimos fácilmente y tiramos la toalla. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos: rendirnos. Solamente así Satanás se interpondrá en nuestra comunión con Dios cuando tú te rindes. Porque él sabe que cuando hay desánimo, puede que terminemos abandonando la fe, si es posible. Cuando hay desánimo, puedes terminar el camino de la fe. Cuando uno está desanimado, hermano, no le quedan ganas de seguir adelante, de seguir esforzándose cada día. Y fíjese que el desánimo es como un remolino de agua que nos quiere succionar hasta consumirnos. El desánimo, mi hermano, puede durar minutos, horas, días, semanas. Pero eso depende de ti, Eso depende de ti. Algunas veces el desánimo se puede convertir en algo ya crónico, o sea, se puede convertir en una enfermedad. El desánimo se puede volver parte de tu naturaleza. Y esto es muy peligroso, Porque si no lo espantamos, el desánimo se puede instalar en nuestra vida y para siempre. Hermanos, y la clave para vencer cualquier desánimo es recordar siempre las promesas de Dios que nos ha dado en su palabra, para poder también aplicarlas a nuestra vida, Por eso es muy importante tener comunión con el Señor y poder conocerlo a Él. Solamente así podemos pararnos en las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Amén.
Deuteronomio 31:8 dice, Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En otras versiones dice, no te desanimes, no te desanimes. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas, algunas de las primeras palabras de Dios a Josué fueron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es que Dios sabía que Josué en algún momento se iba a desanimar también. Deuteronomio 31:6, si gusta puede acompañarme ahí. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos y cobrad ánimo. Aquí Moisés estaba animando al pueblo de Israel a que siguieran adelante con la conquista de la tierra prometida que era Canaán. El contexto aquí, Moisés le está dando instrucciones al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Pero ya Moisés no podía conducir al pueblo de Israel, y por dos razones. La primera es que ya estaba grande de edad. Su fuerza de Moisés, su fuerza de líder ya se había agotado. Ya no podía más salir ni entrar. Y en segundo lugar, por la cual Moisés no entró a la tierra prometida, es porque Dios mismo se lo había prohibido. Dice ahí en Números 20, versículo 12, Números 20, versículo 12, Jehová le dice a Moisés, le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos que Dios prohíbe la entrada a Moisés y nombra a Josué como el sucesor de Moisés. Josué sería el nuevo líder, el comandante del pueblo que los introduciría a la tierra prometida. Sin embargo, Dios iba como el capitán del pueblo porque era Dios quien le daba órdenes a Josué de qué hacer y por dónde entrar a la guerra, ¿verdad? Josué se sentía confiado porque Dios iba delante de ellos en cada pelea. Pero en una ocasión, Josué se sintió desanimado también. Se sintió desanimado al perder una pelea con los habitantes de Jai, un pueblo que era pagano, un pueblo pequeño de población. Dice ahí en Josué 7:3, Josué 7:3 dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. Le dice Josué, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Son pocos, no molestes a todo el pueblo, les dijo Josué. Josué sabía que con la presencia de Jehová la victoria estaba garantizada. Sin embargo, el pueblo de Israel fue derrotado por los de Jai, un pueblo pagano y pequeño de cantidad. Dice la Biblia que murieron 36 hombres de 3,000 que subieron a pelear. Dice Josué 7:5, dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pero
el pueblo vino a ser como agua. Ahora, ¿cuál fue el desánimo de Josué y del pueblo? ¿Cuál fue su desánimo aparte de de perder la pelea con el pueblo de Jai? De que ya no contaban con la compañía de Dios, ya no contaban con la presencia de Dios. Y es que por causa del pecado, algunas veces proviene el desánimo. Por causa del pecado viene el desánimo. Aquí fue por el pecado de un solo soldado desobediente. Por uno pagaron todos. Dice ahí en Josué 7:1. Dice Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán, hijo de Carmi, pecó al tomar del anatema y quedarse con parte del botín. Y es que el pecado es la causa mayor del desánimo. El pecado es la causa mayor del desánimo. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Entender esto, hermanos, es muy importante, porque si mantenemos un pecado oculto, Dios no va a estar con nosotros ni nos bendecirá. Cuando hay pecados sin confesar, todo pecado sin confesar, mi hermano, acarrea desánimo a nuestras vidas, a nuestra carrera cristiana. Por eso Proverbios 28:13 nos manda a confesar todos nuestros pecados y apartarnos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Fíjese que el pecado y el desánimo nos paraliza por completo, El desánimo te lleva a no orar, a no congregarte más, a no buscar de Dios. Y empiezas a buscar más los afanes de la vida allá afuera. En ocasiones empezamos a envolvernos tanto en los negocios de la vida, en el trabajo, en el deporte, la escuela, y desbalanceamos todo. Descuidamos lo espiritual, que es lo más importante. El afán hace que nuestra mente se desenfoque de lo que verdaderamente tiene importancia. Y eso hace que nuestra relación con Dios mengue. El diablo sabe por dónde comenzar, mi hermano. Por el desánimo comenzará. El desánimo es una de las armas más efectivas de Satanás, porque él sabe que si el Satanás destruye nuestro ánimo, seremos inútiles en nuestro servicio a Cristo Jesús. Cuando tienes desánimo, ya no vienes con alegría a la iglesia, sino a fuerzas. Ya no tienes comunión con los hermanos. Ya no sirves en la iglesia. Ya no alabas al Señor. Ya no sientes la presencia de Dios en tu vida, o aquí en el servicio, en el culto. Ya no oras, ya no lees la Biblia, y encuentras cualquier excusa para no venir a la iglesia. Empiezas a escuchar música secular, y poco a poquito te empiezas a alejar de Dios. Y alejarse de Dios es lo más terrible que puede hacer un hijo de Dios, Porque después de experimentar la libertad en Cristo Jesús, el enemigo va a querer aprovecharse para volvernos
a atar nuevamente en el pecado. Y te vas convirtiendo insensible al pecado. Ya no sientes si pecas o no pecas. Ya no tienes temor a Dios. Y todo por no hacerle frente a tu desánimo. Ya cuando menos te lo imaginas, ya estás tan lejos de Dios que ya no quieres saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni de los cristianos. Estos son los síntomas más graves del desánimo, mi hermano. No esperes a llegar a este momento. Debemos hacernos un autoanálisis de nuestra vida espiritual y reconocer si nos hemos alejado de Dios. Reconocer que nos hemos alejado es el primer paso que debemos de dar. Y el segundo paso es arrepentirnos de corazón. Dice Santiago 4:8 que nunca es tarde para arrepentirse. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos exhorta a acercarnos a Dios, a que te acerques a Dios. Y si dice que nos acerquemos a Él es porque nos hemos alejado, te has alejado. Y se dirige especialmente a los de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede orar con fe, porque está viviendo en una doble vida moral, porque es de doble ánimo. Por un lado está orando a Dios y por el otro está viviendo en la carne. El hombre de doble ánimo tiene un corazón dividido y vive en dos pensamientos, de que hoy sí y mañana no. El hombre de doble ánimo, por así decirlo, está viviendo en una doble vida. Quizás una vive para Dios, mientras que la otra la vive para su mal hábito. Examinemos nuestras vidas, hermanos, y consideremos nuestra condición espiritual, de cómo estamos actualmente, cómo estamos ahorita, cómo está nuestra condición espiritual ante Dios, cuál es nuestro nivel de fe. Fíjese que cuando estamos desanimados nos falta firmeza. Y por lo regular nos dejamos guiar por nuestra vieja naturaleza. Y somos inconstantes todo el tiempo, en todos nuestros caminos. Y una persona que es inconstante, lo será en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, en la familia, en el trabajo, en la congregación, en la iglesia y hasta en las finanzas. Será inconstante. Dice la palabra de Dios: quien quiera que sea así, no recibirá cosa alguna del Señor. Porque Dios no bendice y no puede confiar en la obra de alguien que es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, versículos 7 al 8. Santiago 1, 7 al 8 dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre o la mujer de doble ánimo siempre estará luchando en su mente entre dos pensamientos: por su amor por Dios y por su amor por las cosas del mundo.
está entre dos pensamientos y no sabe cuál seguir. Ese es el hombre de doble ánimo. Primera de Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice el Señor. Toda persona de doble ánimo será inconstante en todo. Y fíjese que alguien así no se puede confiar. No se puede confiar en ellos. Porque en ocasiones siguen a Dios y en otras ocasiones siguen al mundo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora, jamás nadie podrá decir que nunca en la vida se ha sentido desanimado, Nadie puede decir que nunca se ha sentido desanimado, que nunca se ha sentido triste. Todos, a la verdad, nos hemos sentido así algún tiempo. Hasta el mismo Señor Jesús fue tentado con el desánimo. Mateo 26:38. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Si el Señor fue tentado, ¿por qué nosotros no? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado. Y es normal que este sentimiento de desánimo llegue a nosotros, pues somos seres humanos, ¿que no? Pero el punto clave está en que muchos nos hacemos poseedores de un desánimo continuo. De que tú te estés desanimando cada ratito, pues eso ya no está bien, ¿verdad? El desánimo nos puede dar un minuto, una hora, a lo mejor un día, una semana, pero no permitamos que se haga parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que superarlo, hermanos. Amén. Fíjese que todo creyente que tenga varios años en la vida cristiana, es probable que ya haya atravesado por una etapa de desánimo espiritual en su vida. Por lo regular, esto nos pasa a todos. E incluso hay personas bíblicos que se desanimaron de igual manera, aún siendo fuertes en la fe. Por ejemplo, Elías, en Primera de Reyes 19:4, Primera de Reyes 19:4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice Elías. Elías era muy celoso en las cosas de Dios y estaba muy dedicado al Señor. Sin embargo, después de una grande victoria con los falsos profetas de Baal, las cosas no le fueron como él había planeado, ¿verdad? Primera de Reyes 19:2 dice que Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, ahí en Primera de Reyes 19:2, le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, le dice Jezabel a Elías. Cuando escuchó esto, Elías se desanimó. Elías, que oraba para hacer que la lluvia se detuviera por 3 años y medio y que hizo caer fuego del cielo, ahora Elías oraba deseando morirse. ¿A cuántos de nosotros
no nos ha sucedido lo mismo. Hoy nos sentimos bien fuertes en la fe y mañana ya andamos todos desanimados. ¿Y qué tal Juan el Bautista? También siendo un hombre de Dios, Juan el Bautista se desanimó. Juan, que había preparado el camino para el Señor, Juan, al verse encarcelado, se desanimó. Y a pesar de que Juan mismo ya había afirmado que Cristo era el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista se desanimó. Juan llegó a dudar y a preguntar si Cristo era el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Mateo 11, 2 al 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermanos, claramente podemos darnos cuenta que así como el desánimo afectó la vida de estos hombres, que eran hombres de fe y de valentía, pues también el desánimo puede afectarnos a cada uno de nosotros, Por eso no permitamos que el desánimo entre a nuestro corazón. Tengamos cuidado con el desánimo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Podría ser que en una de esas el desánimo nos lleve de corbata y con todo y guaraches y ya no volvamos al camino de la fe. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. ¿Y cómo podemos reconocer el desánimo en nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos reconocer? Primeramente, el desánimo se manifiesta en quejas, en murmuración. Cuando una persona se está quejando todo el día, es porque a lo mejor está desanimada, Números 21 al 4 al 5, por favor. Números 21 al 4 al 5. Dice: después partieron del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermano, si usted está desanimado, se va a manifestar por la crítica, por la queja, por la murmuración que sale de su boca. Aquí lo estaba haciendo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Vemos que el pueblo en el transcurso se desanima por el camino y empieza a hablar mal de Dios y mal de Moisés. Está claro que cuando el desánimo está tomando control en nuestra mente y en nuestro corazón, se refleja en nuestras palabras. Nos quejamos de todo en lo cual antes para nosotros era un deleite. Por ejemplo, cuando estamos desanimados, empezamos a quejarnos de todo en nuestra iglesia. Todo nos parece mal. Empezamos a murmurar en contra de los hermanos, en contra de los líderes y pastores. Y tristemente también empezamos a murmurar en contra de Dios. Algo bien importante, hermanos, que tenemos que considerar y tener mucho cuidado, es que cuando nos quejamos en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros líderes, en contra de nuestros pastores, en realidad nos estamos quejando en contra de Dios.
son quejas contra Dios. Éxodo 16:8 dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo se estaba quejando del alimento, de la provisión. ¿Y quién envía la provisión? Dios. Dios es el que envía la provisión. Y el pueblo se estaba quejando. Hermanos, el desánimo es muy peligroso, porque hay ocasiones que te pueden dar ganas de volver también atrás y a tirar la toalla y abandonarlo todo en uno de esos desánimos. Abandonar tu ministerio, tu iglesia, tus sueños. Y te dan ganas de volver a la esclavitud de Egipto, de donde te sacó Dios. Números 14, del 1 al 4, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí el pueblo, cuando el desánimo llegó a sus corazones, lo que estaban manifestando era el deseo de volver atrás, abandonar todo y volver a la esclavitud de Egipto, de volver al pecado donde te sacó Dios. Hermanos, el desánimo es el primer paso para que nos alejemos de Dios. El desánimo es el primer paso para el enfriamiento espiritual en la vida de todo cristiano. Y una de las causas por qué viene el desánimo a nuestras vidas es porque nos sentimos decepcionados de otros hermanos también, de nuestros guías espirituales y de nuestros líderes. Nos sentimos decepcionados y viene el desánimo. Fíjese lo que dice el Salmo 55, del 12 al 14. Salmo 55, 12 al 14. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí David estaba hablando de alguien cercano a él, alguien de confianza. Y es que el desánimo viene cuando nos sentimos decepcionados de nuestros hermanos que están en la casa de Dios. ¿Cuántas veces no nos han decepcionado las personas en la iglesia? Te pueden decepcionar personas que no conocen a Dios, pero que te decepcionen personas que en teoría conocen los caminos del Señor. Eso sí duele. Tenemos que reconocer que si algo
que si algo provoca el desánimo en nuestros corazones, es cuando nos sentimos decepcionados de otros hermanos. Puede ser algo que dijeron o algo que hicieron injustamente, nos duele. Y principalmente cuando esa persona que nos ha decepcionado son nuestros líderes. Claro lo dice el Salmo 55, 3 al 14. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice el salmista, mi guía y mi familiar, que juntos andábamos en la casa de Dios. Hermanos, nos sentimos decepcionados y desanimados cuando nuestros líderes viven doble vida. Es decir, nos dicen que es lo que no tenemos que hacer y ellos son los primeros en hacerlo. Nos sentimos decepcionados cuando nuestros hermanos y líderes que actúan con hipocresía. Es decir, cuando nos tratan muy bien enfrente a nosotros, pero hablan muy mal a nuestras espaldas. Estos son solo algunas de las causas por la cual el desánimo puede venir a nuestra vida. ¿Y cómo uno puede superar el desánimo en estas circunstancias? Tenemos que aprender a perdonar de todo corazón. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos aprender a ver estas circunstancias como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente, hermanos. Tal como lo dice en Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Perdón. Pero fíjese también que otra de las razones por qué nos podemos desanimar es cuando creemos que un área de nuestra vida está demasiado destruida. Perdemos la esperanza porque vemos nuestra situación muy difícil de poder arreglar. Nos desanimamos, nos rendimos cuando vemos un área de nuestra vida que está totalmente arrumbada, ¿verdad? Nehemías 4:10 dice, en Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí el pueblo de Israel estaba edificando el muro de Jerusalén, y empezaron con mucho ánimo. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Muchas veces nosotros empezamos el ministerio, la obra del Señor con mucho ánimo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la mitad del camino, ahí nos estancamos y nos empezamos a desanimar de ver todo lo que nos falta. El pueblo de Israel,
cuando se dieron cuenta que les faltaba mucho trabajo por hacer y vieron que los escombros eran muchos, y al ver los escombros se desanimaron, se debilitaron, se dijeron, no podemos más edificar el muro. Hermano, y eso es exactamente lo que pasa en nuestra vida. Cuando decidimos buscar al Señor con mucho ánimo, con mucho gozo, pero cuando vemos que los escombros de nuestra vida aún son muchos, es decir, nuestro matrimonio aún sigue destruido, nuestra familia aún sigue dividida, nuestros hijos aún siguen rebeldes, o cuando nos damos cuenta de que no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas o nuestra iglesia, nos desanimamos, perdemos la esperanza, nuestra fe nos falla y nos damos por vencidos. Algo que está muy mal. Hermanos, la clave para esto y el remedio, ¿sabe cuál es? La paciencia. Tengamos paciencia, creyendo que Dios obrará a su tiempo, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero si desmayamos, ¿vamos a cegar? Tenemos que confiar que aún cuando las cosas parezcan muy difíciles y las circunstancias parezcan muy casi imposibles de resolver, tenemos que confiar que para Dios no hay nada que sea difícil o imposible. Amén. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, es por eso que el Señor nos llama a no desmayar en la obra que estás haciendo. En Primera de Crónicas 28:20, Primera de Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra, porque Jehová estará contigo hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, el Señor siempre tendrá una palabra para quienes lo están buscando de verdad. Si te sientes desanimado o afligido y sin fuerzas para lograr tu objetivo, quiero decirte que no depende de tus fuerzas para lograr tu objetivo, lo que quieres. No depende de tus fuerzas, sino del acompañamiento que Dios te dé, sino de la intimidad que tengas con el Señor. Por eso busca al Señor y el Señor estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. La clave para vencer el desánimo, mi hermano, es recordar las promesas de Dios y aplicarlas en nuestra vida. Fíjese que este conocimiento lo tenía bien claro el apóstol Pablo, que después de 15 años de ministerio llegó a estar en prisión en Roma. Y con todo el derecho que tenía Pablo, era para que estuviera bien desanimado, Pero fue al contrario. Pablo se gozaba. En 2 de Corintios 11, versículo 22 al 28, si gusta puede acompañarme ahí en 2 de Corintios
capítulo 11, versículo 22 al 28. Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Dice Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago ante el mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo. Pablo escribe esta carta desde prisión y les brinda ánimo a las iglesias de Corintio. Pablo, el que había de ser consolado, el que consuela a otros. Pablo, el que debía ser animado, es el que anima a los demás. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Pablo? Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en 1 de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, siempre gozosos. El gozo de Pablo no estaba ligado a las circunstancias que estaba pasando. La clave está en la relación que tenía Pablo con el Señor Jesús. Fíjese, hermano, que el gozo cristiano no tiene que depender de lo terrenal, sino de la presencia continua de Cristo Jesús en tu vida. Amén. Nuestro gozo no depende de circunstancias que cambian, sino de un Dios que no cambia. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Entonces, nosotros como cristianos debemos aprender a levantarnos en medio de las tormentas y en medio de los desánimos. Hermanos, tienes que recordar de que Dios nunca nos dejará solos en tiempos difíciles, sino que siempre nos enviará una palabra que nos aliente y nos dé ánimo y fuerza para seguir adelante en tiempos difíciles. El apóstol Pablo en una ocasión fue apedreado, arrastrado, hasta el punto que pensaron que estaba muerto, pero se levantó y al día siguiente fue a predicar. Me imagino que Pablo algunas veces se sintió derribado, como usted y yo, pero no destruido. Como dice 2 Corintios 4:9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo sabía que es Dios quien en momentos de desánimo y de debilidad y de confusión, es Dios mismo quien nos multiplica las fuerzas como cuando no tenemos ninguna.
Es Dios mismo quien no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Es Dios mismo quien nos dará también juntamente con la tentación la salida. Es Dios mismo quien nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, las causas de un desánimo pueden ser muchísimas razones, pero principalmente son 3 motivos. Uno es haber caído en pecado y nuestra conciencia nos acusa por no hacer lo correcto y no ponernos a cuenta de Dios. Nos desanimamos. El segundo motivo puede ser un problema tremendamente grande y muchas personas no logran superar este problema que no se lo esperaban. Y la tercera causa de un desánimo es por falta de apoyo de los hermanos y familiares que nos rodean. Hay desánimo cuando existe poco respaldo por parte de nuestros hermanos, nuestra familia o cónyuge, que no apoyamos al hermano, no lo levantamos cuando está en su desánimo. Pero recuerda que no importando cualquiera que sea la causa de tu desánimo y tu estancamiento espiritual, tu tarea es siempre superarlo, mi hermano. Porque no te puedes dar el lujo o el capricho de permitir que el desánimo te aleje del amor de Dios. Tienes que esforzarte y luchar para salir adelante. No puedes quedarte sin hacer nada. Hermanos, la vida nos presenta retos a diarios y a veces es difícil permanecer animados. Pero sin embargo, hermanos, existen mejores motivos para estar animados que no. Solo recuerda todo lo que Dios te ha dado: salvación, vida eterna, una familia, una iglesia. Has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más quieres? Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesús soportó tal contradicción de pecadores. Ahora, siempre que nos encontremos al punto de desfallecer o desanimarnos por algo, mi hermano, deberíamos recordar lo que el Señor Jesús soportó por nosotros, que comparación de nuestras pruebas y de nuestros desánimos realmente no son nada comparado a lo que Él sufrió. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, que es tu palabra, tu Espíritu Santo, que nos alienta cada día, Señor, y nos anima a seguir adelante, mi Dios. El camino no es fácil, Padre. No es fácil, mi Dios. Habrá muchos obstáculos, Señor, en nuestro caminar cristiano, Padre. Desánimos. Habrá pecados también, Señor, que tenemos que confesar y traerlos a tu presencia, Padre. Señor, pero tu Espíritu, Señor, es el que nos da fortaleza, Señor. Tu palabra, Padre, nos aconseja, nos guía, nos dirige, mi Dios. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, bendito Dios. Queremos poner de nuestra parte, Señor. Queremos servirte con un corazón animado, Señor, con un corazón gozoso, Padre, porque te servimos a ti, oh Dios. No le servimos al hombre, mi Dios. Bendito Dios, oro por tu iglesia, Padre. Oro por tu iglesia, Señor, que el desánimo no entre, Señor, en nuestros corazones, Padre. Anima a tu iglesia, Padre. Si hay vidas destrozadas, Señor, si hay vidas, corazones heridos, Padre, muéstrales tu amor, que tú estás con ellos, Señor, que tú callas por amor, pero que tú desde tu santa morada estás observando, Señor, cómo reaccionamos, cuál es nuestra actitud, Padre.
Dale fortaleza, Señor. Dale fuerza a tu iglesia, Padre, en todos sus caminos, Señor. En todo lo que haga, Padre. Bendice tu iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.